¿Puede usted siquiera imaginar o imaginarse un día de bombardeo? Por favor, imagíneselo. Lo invito a que usted cierre los ojos e imagine un día de su vida bajo fuego. Imagine que durante un día le caen misiles, proyectiles, bombas, disparos, balazos, balas. Un día de ver cómo son asesinados sus vecinos, los niños de sus vecinos, cómo su escuela, su lugar de trabajo, los hospitales son bombardeados. Imagínese esto. Bueno, ahora no se imagine un día, sino 5 años. 5 años de bombardeo, violencia, disparos, muerte y más muerte y más muerte y nunca ve el final. Y como la gran parte de la infraestructura además está destruida, además de la muerte, enfrenta escasez, hambre, pobreza y ahora, además de todo esto, de todo este infierno, se acerca el coronavirus. No le estoy describiendo nada distópico a futuro ni tampoco el pandemonio. Esto existe, esto es real, es un país y se llama Yemen y está en esta zona. Soy Roberto Lamadrid y desde esta zona, donde se ven las cosas más crueles en el mundo, detrás de la razón. Se cumplen 5 años de la guerra. Y este aniversario, el movimiento popular yemení de Ansarullah celebra que su poder militar cada día crece más. A diferencia de otros años donde Arabia Saudí mostraba más fuerza, hoy los combatientes yemeníes celebran que tienen más y mejores armas. En el último año, los combatientes yemeníes han derribado cientos de aviones y helicópteros de sus enemigos, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. نفذت قوات الدفاع الجوي منذ بداية العدوان أكثر من 721 عملية تنوعت بين إسقاط طائرات حربية وتصدي وإجبار على المغادرة. El movimiento popular Ansarullah además ha atacado con drones el corazón del petróleo saudí, la petrolera mundial Aramco. منظومة ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وكذلك فاطر 1 التي قد Los combatientes yemeníes han lanzado 1.067 misiles balísticos contra Arabia Saudí, con novedosos sistemas. También han desplegado drones con cargas explosivas y avanzados sistemas de defensa aérea que han derribado aviones caza. أما العدو الإماراتي فقد بلغت خسائره أكثر من 1240 قتيلا ومصابا بحسب المعلومات الاستخباراتية لدينا. El movimiento Ansarullah denuncia que Arabia Saudí lleva a cabo una campaña militar contra Yemen para conseguir que los ciudadanos se rindan ante el complot estadounidense-israelí. من الدور القاتل والظالم الذي أدارته أمريكا على بلدنا وبأدواتها في المنطقة عن طريق النظام السعودي والنظام الإماراتي ومن يشتغل معهم في هذا العدوان لاستهداف بلدنا. El movimiento popular Ansarullah advierte que el 6º año será peor, porque atacará con más fuerza a Arabia Saudí hasta que cese el bloqueo. Por su parte, Arabia Saudí no ha parado de bombardear Yemen y ha deshecho el país. Desde entonces, más de 100.000 yemeníes han muerto, en su mayoría civiles. Reporta la investigación datos sobre localización y acontecimientos de conflictos armados. Today in Yemen, nearly 8 million children are going hungry. يعني نكون مرتاحين
كنا نتغدى لما نشبع الحين ناكل لقمتين شبعنا. La ONG Save the Children advierte que la guerra tiene un impacto devastador en los niños de Yemen. 100.000 niños infectados de cólera. Además, 20 millones de personas no tienen qué comer. El 80% de sus 30 millones de habitantes necesitan asistencia humanitaria urgente. Y ahora, por si fuera poco, enfrentan la amenaza del coronavirus. Así, con una lágrima, usted lo vio ahí, en los ojos, el niño. Así está el país y el mundo viendo en esta crisis, sobre todo el coronavirus también. Gracias a usted, gracias al equipo de Detrás de la Razón, gracias a usted por preocuparse también por nosotros aquí en Irán, que tenemos muchos casos y muchos muertos. Gracias. Quiero agradecer a todos nuestros seguidores que nos ven alrededor del mundo, en especial gracias por sus felicitaciones a Ali López, Paria Partoví, Edgardo Maggio, muchas gracias por vernos. Vamos directamente con nuestros invitados, ya los tenemos ahí en el video wall. Francisco Javier Martínez López, analista internacional, usted lo conoce muy bien, y Axier Amo-Izarra, periodista en Madrid. Los dos maestros de la investigación. Admiro mucho a Francisco, muchas gracias. Admiro mucho también a Axier. Francisco, hermano y amigo, empiezo contigo. Antes de entrar al fondo, de ir a fondo, quiero preguntarte esto porque quizás sea lo más importante, hablar del ser humano, justo en una crisis global que estamos viviendo como el coronavirus o con el coronavirus. Se cumplen 5 años, Francisco, estamos hablando de alrededor de 2000 días de sangre, muerte, destrucción y lo más indignante, muerte de niños. Estos 5 años no significan, te pregunto, no significan el error, la apatía y lo criminal, no de Arabia Saudí, sino del mundo entero, porque ningún país ha hecho nada para defender esta masacre. Todas las potencias viendo el espectáculo. Esta guerra de Yemen no es la vergüenza más grande del mundo. Francisco, por favor, adelante. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Axier. Buenas tardes, audiencia. Los crímenes de guerra que se están produciendo desde el 25 de marzo del 2015, es decir, mañana va a hacer 5 años de esta coalición sangrienta, la llamada Operación Tormenta Decisiva, que no deja de ser, bajo el amparo y el sostén de la administración Trump, el asesinato colectivo declarado así como crímenes de guerra el 8 de septiembre del 2019 por la Comisión de Expertos de Naciones Unidas. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló como la violación y los abusos más flagrantes como crímenes de guerra y como crímenes contra la humanidad. De hecho, incluso dentro de los propios Estados Unidos, el 5 de abril del 2019, ambas cámaras, uniendo a senadores y congresistas, tanto demócratas como algunos republicanos, quisieron, usando la ley de poderes de guerra, parar esto, pero por supuesto el presidente Trump puso su veto y sigue la masacre y sigue la matanza. Porque, para ser muy rápido y terminar en esta primera parte, diría, siguiendo a un penalista internacional de mucha reputación, que es Alex Price, de la Facultad Vanderbilt University Law School de Virginia, él dice claramente los puntos que se están violando, aparte de lo que he dicho de Naciones Unidas, es que el artículo 1 común de los 4 convenios de Ginebra de 1949, los comentarios sobre los convenios de Ginebra del 2016 se están violando, y además legislación de la propia Unión Europea en cuanto a la prohibición de vender armas a guerras internas o partes en conflicto que violan, como está violando flagrantemente Arabia Saudita y violaba Emiratos Árabes, que ahora están también enfrentados, en la exportación de armas en violación de derechos humanos. Por lo tanto, el mundo contempla criminalmente desde hace 5 años, mañana hace 5 años, esta matanza que ya se está llevando a 2/3 de la población de Yemen, unos 24 millones, en situación de extrema gravedad. Bien.
No me asustes, Francisco, porque te voy a estornudar y ustedes dos, Axier y Francisco, los dos están confinados, ¿no? Allá en Madrid, que no se puede salir por el coronavirus. Axier, un abrazo. A ver, Yemen no amerita un juicio, no contra el caso Yemen, no amerita un juicio criminal, no contra Arabia Saudí, sino contra toda la humanidad por cruzarse prácticamente de brazos. Por favor. Antes de nada, un fuerte abrazo a mis dos queridos compañeros. Sí, verdad que estamos aquí sufriendo, pero bueno, quien resiste al final gana. Lo que estamos haciendo, igual que ustedes en Hispan TV, también aguantan no solo el coronavirus, sino también la mano de esa mano negra que muchas veces pues ataca la libertad de información. Es verdad, el día de mañana la humanidad entera tendríamos que ir a juicio por no solo olvidarnos de la tragedia que está viéndose en Yemen, sino también por ser partícipes. Y gracias a Dios, menos mal que hay días ya que países empiezan a cerrar ese grifo, ¿no? ese grifo de esa barbarie y esa matanza, porque ya son conscientes de todo el mal que lo han hecho. Más vale arrepentirse antes que tarde, pero bueno, lo importante es arrepentirse. Hace mucho tiempo que Yemen dejó de existir para el resto del mundo. Hace muchísimo tiempo que Yemen dejó de existir para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por ende lo hago extensible también hacia prácticamente todo el seno de Naciones Unidas. Hace muchísimo tiempo que la información no planea sobre Yemen y ahora vamos a aprovechar esta llegada de la pandemia, esta llegada de este toque también final del coronavirus, para poner también un poquito blanco sobre negro de lo que está realmente sufriendo esa población. Más de 30 millones de personas que se encuentran en una situación dificilísima, 10 millones en plena hambruna, más de 7 millones desnutridos, un país que no solo ha sufrido la barbarie de las bombas y la guerra, de una guerra más de un David contra un Goliat, sino además el cólera por 2 veces, las epidemias de cólera. Ha sido un país peleado por todos los frentes y hoy en día la justicia será que todo el peso de la justicia y de la vergüenza que sintamos al ver las imágenes de Yemen, porque son cosa nuestra. Bien. Francisco, a ver, vayamos ahora sí de fondo con Arabia Saudí, empecemos. Tiene destrozado Yemen, ya lo decía Axier, ya lo dijiste tú, no hay que comer, hospitales destruidos, no hay agua. Pregunta, ¿por qué en 5 años no ha podido terminar la guerra o no ha podido ganar la guerra Arabia Saudí? ¿O eso es lo que quieren, que sería aún más demoníaco? Yo escuché a Bin Salman, al príncipe heredero, hace varios años decir que iba a ser a fuego lento. Y eso es lo que estamos viendo, te pregunto. O sea, no solo es una agresión militar, sino es con total sadismo. ¿O son unos tontos que no saben manejar el armamento? Por favor. Es una agresión militar con total sadismo, pero la resolución de los pueblos cuando tienen liderazgos que les animan a resistir, como puede ser el movimiento Ansarollah, con todos los errores también cometidos por Ansarollah, que yo intento ser siempre independiente, pero la realidad es como cuando en la guerra de la independencia española el ejército más poderoso del planeta, el ejército de Napoleón Bonaparte, invadió a un pueblo cuyo ejército había desaparecido o se había volcado a los pies del invasor, y fue el pueblo el que tuvo que hacer una resistencia a sangre y fuego durante años para poder liberar el país de las tropas extranjeras. Es decir, el príncipe Bin Salman tendrá mucha tecnología, el príncipe Bin Salman tendrá mucha maldad y mucha especialidad en mandar que se asesinen a periodistas, pero la realidad es que la resolución de los pueblos por su independencia y por su libertad en pleno horror, porque esto es una masacre, es un genocidio lo que están haciendo las fuerzas saudíes, y así ha sido reconocido, aunque no se haga nada en contra desde las Naciones Unidas. La realidad es la incompetencia, porque encima de cuando se une maldad e incompetencia da todos estos males y todos estos dolores. Axier, dime por qué ha cambiado la ecuación de poder. Vayamos con el movimiento popular Ansarollah de Yemen. A 5 años de guerra no solo están debilitados, sino al revés, tienen más y mejores armas, más novedosas y más avanzadas. Explícame, por favor. Básicamente lo veo porque ha habido un cambio
giro del guión total, ¿no? Hemos visto como antes Arabia Saudí pues contaba con recursos, contaba con socios, aliados, ¿no? Que estaban pues también haciendo su pequeño banco de pruebas en el territorio yemení, y todo parecía ir bien. Los enemigos yemeníes, entre comillas, pues se estaban resistiendo, y hemos visto ahora mismo pues que ese cambio de giro de guión, pues que Arabia Saudí se está quedando sola, Emiratos Árabes ya no está con ellos, hemos visto también como Estados Unidos ya no ofrece tanta armas ni ofrece tanto personal que pueda entrenar, hemos visto que Reino Unido también está actuando por su cuenta. ¿Y qué ocurre? Pues que mucha gente ya empieza a mirar a Yemen con otros ojos, y sobre todo también pues un poco la población y la situación en Yemen, y es entonces cuando vuelve a ser otra vez partícipe. Y muchas veces lo hemos visto, cuando un pez o un animal fiero, ¿no? Un animal que pueda ser el primero en la cadena de alimentación, ¿no? en la cadena, en la escala evolutiva, se siente débil, como los pequeños empiezan ya a atacarse y a atacarle, ¿no? Vemos que conjugan sus fuerzas para intentar atacar, y es lo que estamos viendo ahora mismo. Yemen ya no es el Yemen de antes. Ahora Yemen, aparte que sea un país destruido, pero es un país que tiene un sentimiento y una fuerza todavía sobrehumana, entre comillas, que está respondiendo y se está resarciendo. ¿Qué ocurre? Que Arabia Saudí no es capaz de doblegar la voluntad yemení, y no es capaz tampoco de mostrar al mundo que realmente es capaz de hacerlo y que se veía virtuosamente ganador. Hay una circunstancia ahora mismo que le estabas introduciendo tú en el inicio del programa con el tema del coronavirus. Ni siquiera Arabia Saudí es capaz de limpiar su buena imagen, como ha hecho ahora mismo en estos momentos, cuando ha mandado un avión, ¿no? Fletado un avión desde Egipto, que pasaba por Arabia Saudí, con material sanitario encargado además de la OMS, no por parte de Arabia Saudí. Arabia Saudí aquí se lo hacía de intermediario, pero ni con esas es capaz de lavarse la cara. Y estamos viendo como, por ejemplo, los Emiratos Árabes está tomando mucha fuerza, está tomando además un carácter de gendarme, ¿no? Lo que es en la región. Y cuidado con esa posición que va a tener Emiratos Árabes Unidos, y luego si queréis lo desarrollamos, porque Arabia Saudí puede ser ahora mismo no el pez que estaba comiendo, sino que puede ser comido además. Bien, a ver, Francisco, te voy a poner una pregunta complicada, la pregunta que muchos se hacen y muchos me hacen: si Yemen no tiene qué comer, hay alerta para la población, 11 millones ya cerca del cementerio, cólera, el bloqueo inhumano de Arabia Saudí por mar, tierra y aire, que no deja pasar nada. Ante ese embargo que no deja pasar ni medicinas, y ante esa pobreza que tienen, ¿cómo desarrollan y construyen armas avanzadas y misiles balísticos? Lo único que se me ocurre, no estoy en el terreno, si recibo informaciones de personas indirectamente que lo reciben de personas de allí, lo único que creo es la resolución de supervivencia que tiene todo ser humano, y sobre todo cuando se ve cercado, cuando se ve sometido, cuando se ve vapuleado, y cuando ese instinto de supervivencia hace que el ingenio haga que se dé el todo por el todo para sobrevivir. Y entonces estamos viendo lo que estaba diciendo mi compañero, es decir, las fuerzas que antes estaban en coalición ya están en descoalición y en enfrentamiento. Los saudíes y los de Emiratos Árabes, incluso hay fuerzas que antes eran apoyadas por los Emiratos Árabes, como puede ser el Consejo de Transición del Sur, que es un movimiento de carácter secesionista en la zona de Adén, y allí incluso están pidiendo también fuera las fuerzas saudíes, fuera las fuerzas emiratíes. Y fíjate que no tienen que ver nada con las fuerzas de Ansarullah, es decir, es que y tienen además un enemigo común ambos, que son en los territorios de Al-Mará y sobre todo de Hadramut, las fuerzas terroristas de Ansar al-Sharia, Al-Qaeda por una parte, y de Estado Islámico de Irak y del Levante, ISIL, por otra parte, sobre todo en el estado de Hadramut. Entonces, hay tal concentración de males que las fuerzas del bien, por intentar liberar al pueblo de todos los horrores, están poco a poco surgiendo como una llama que da luz a toda esta oscuridad y de horror de 5 años. Bien, Axier, ¿cuál es el papel que juega Estados Unidos e Israel en todo esto? El Movimiento Popular de Yemen dice que Arabia Saudí es un títere de Estados Unidos y de Israel. Te pregunto, ¿es así? Y Estados Unidos, por su parte, pues acusa a Irán de estar detrás de los yemeníes. ¿Por qué, por favor?
Mira, pues además en esto tengo que decirte dos pequeñas lecturas. Sabes que Estados Unidos siempre apuesta a caballo ganador, aunque muchísimas veces ha fracasado. Lo hemos visto en Siria recientemente, lo hemos visto anteriormente en Afganistán, incluso en el propio Vietnam, que este Vietnam será, para Arabia Saudí será Yemen, obviamente. Pero hemos visto que en estos momentos se está viendo un pequeño cambio porque ya no se fía de Arabia Saudí. Arabia Saudí ya no es el socio privilegiado, no es el socio estable. Todo esto llega con Bin Salman, obviamente, y sobre todo sus salidas de tono y su política veleta. Es incluso más veleta, más da la redundancia, que el propio Donald Trump. O sea que estamos diciendo que tenemos dos locos, ¿no?, al volante. Bueno, al margen de esta introducción, primero que Estados Unidos realmente está viendo que su apuesta por Arabia Saudí no está siendo teniendo la respuesta que él mismo quería, y por eso creo que ese giro de guión se está viendo pues un poquito ya cada día, y lo vamos a ver después de 5 años, e inmediatamente después Estados Unidos necesita ya tener éxito en la zona, necesita tener controlado algo de la zona. Y no solo estamos viendo que no se está controlando, sino que encima hemos visto que Yemen ya está más dividida que nunca, y estamos viendo también que ahora mismo pues esa inestabilidad que está ocurriendo con Yemen va a salpicar hacia otro lado, y obviamente va a ser Arabia Saudí. Irán, en este caso, es un país que sigue estando fuerte, o sea, sigue estando fuerte, pese a las imposiciones frente a las sanciones que está Estados Unidos imponiendo cada día, asfixiando un poquito la economía iraní. Pero hemos visto un detalle muy curioso, además, en estos últimos momentos. Emiratos Árabes Unidos ha sido capaz incluso de romper ese cerco y romper esas sanciones, y ha conseguido introducir en Irán y llevar en Irán medicamentos, para que veamos. O sea, que ya incluso ni Emiratos Árabes Unidos pues no se resiste a tentar esa ruptura y ese bloqueo, ¿no? Ya no respeta esa figura potente de Estados Unidos, porque, como decía antes, Emiratos Árabes Unidos, está adquiriendo ese valor de gendarme, y además lo está haciendo, sobre todo, además, auspiciado también por la OTAN, porque está viendo que en ese momento tiene que controlar esa zona, y Emiratos Árabes Unidos es en estos momentos la única posibilidad de control de la zona. Estados Unidos, además, obviamente, ha mandado recientemente un barco de guerra frente a las costas de Adén, ¿no?, que antes decía mi interlocutor, decía que es la zona sur, ¿no?, donde se está viendo también pues un levantamiento llamativo, y donde actuó Emiratos Árabes Unidos con éxito, por cierto. De ahí salieron victoriosos, aunque ahora sus tropas están saliendo de la zona sur de Yemen. Y por eso creo que ese cambio de guión hace que Estados Unidos apueste por un caballo ganador, y lo está viendo ahora en otra figura que pueda ser Emiratos Árabes Unidos. Y un detalle muy interesante, que no hemos hablado de esto, y es sobre todo el control del estrecho, y sobre todo también del petróleo, porque no olvidemos que tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos y Israel estaban controlando una zona petrolífera en el centro de Yemen, y en estos momentos esa zona, pues alguien tiene que ejercer un control superior al que tiene Arabia Saudí, que no lo controla ahora mismo, y ahí estamos hablando de una gran reserva petrolífera que hoy en día, pues tal como está poniéndose la cosa, pues es un asunto muy interesante, y que Estados Unidos obviamente no va a dejarse quitar, ni lo va a dejar en manos de Arabia Saudí, que no tiene ningún control sobre el territorio yemení. Bien, ya nos vamos, Francisco. A ver, ¿por qué hay dos agendas diferentes en Estados Unidos? La agenda de Donald Trump, que quiere más apoyo, más ayuda militar, más armas a Arabia Saudí, incluso le tapa sus crímenes, ¿no?, como el del periodista Jamal Khashoggi, o como la masacre en Yemen. Y por el otro lado hay otra agenda en Estados Unidos, la de los demócratas y la de muchos republicanos, que incluso tú lo dijiste, promulgaron una ley en el Congreso para que se detenga la ayuda de Estados Unidos a Arabia Saudí. ¿Por qué estas dos agendas? Porque la administración Trump, y digo la administración Trump, está teledirigida, lo estamos viendo continuamente con Pompeo, por intereses del sionismo más extremo y de la vieja Arabia Saudí decadente. Entonces, desde esa perspectiva, la política autónoma, entre comillas, del presidente Trump es todo lo contrario de lo que es autonomía e interés por hacer América grande. Más te diría que es hacer grande a los que le imponen esa política, y por eso el Congreso y por eso parte del Senado republicano está diciendo: este hombre está conllevando a un aislamiento y a una pérdida de poder de los Estados Unidos más grande que nunca. Bien, oye, rápido, porque se me olvidó preguntarte, quería preguntarte, hablando de la diversidad, Francisco, de grupos étnicos, ¿por qué el diálogo no funciona? Y por qué, si bien el movimiento popular Ansarullah de Yemen tiene pues muchos seguidores, también hay muchos yemeníes que apoyan a Arabia Saudí y están combatiendo contra el movimiento popular? ¿Por qué? A ver, Yemen es un país de unos 570.000 kilómetros cuadrados, pero desde la antigüedad más clásica ha sido una diversidad de pueblos y de
desde los mineos en el noroeste, los sabeos o sabeanos en el sureste, los hadramitas y los catabanes. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que es un país que realmente se ha formado después de 1990 de integrar dos países que eran totalmente distintos. La República Árabe de Yemen, lo que es Yemen del Norte, y la República Democrática de Yemen, y por supuesto la parte de Hadramut y Al-Marab, que era un sultanato totalmente... ¿Qué quiero decir con esto? Que la diversidad geográfica, cultural, histórica de Yemen hace que el movimiento Ansarullah controla una parte de Yemen, pero hay otra parte de Yemen en el sur, en Adén, que está controlado por el Consejo de Transición del Sur. Yo creo que la solución a Yemen es una solución federal, es una solución de transición entre fuerzas, en este caso que luchen contra los tafkiríes y terroristas de Al-Qaeda y de ISIS, pero tiene que ser una solución federal y tiene que ser una solución de pacto. No basta porque Ansarullah no controla todo Yemen. Bien, tampoco. Gracias a los dos. Un abrazo, cuídense mucho del coronavirus allá en Madrid. Gracias, buenas noches. Igualmente. El virus se extiende en el mundo, el coronavirus. Arma biológica o producto de la naturaleza, lo que sea, pero tiene paralizado y aterrado a todo el mundo. Mañana iremos con Estados Unidos, que vive pánico tremendo, tragedia y emergencia. Donald Trump ahora hasta médico es, imagínense, y ha provocado que en muchas farmacias se acabe la hidroxicloroquina, que combinada con un antibiótico, la citromicina, ¡boom! Algo pasa, no sé qué pase, pero esto parece cómico, pero es muy real y la gente quiere comprarla. El problema es que es una sugerencia de Donald Trump y no es una demostración de la ciencia real. Y lo peor es que ahora mucha gente que ve algún nombre parecido a la medicina, pues se quiere tomar hasta los limpiadores de las peceras. Ya se murió una persona. Por favor, no se autorrecete, consulte a su médico, no al presidente, no al brujo ni al mago. Por favor, buenas noches.